Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos haciendo un estudio bíblico, continuando con el libro de los Hechos. Les agradecemos por acompañarnos. Una disculpa por el horario, pero voy entrando a la casa y pues vamos a aprovechar el tiempo. Te invito, te doy la bienvenida. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar haciendo este estudio. Le damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de compartir este tiempo. Le damos gracias a Dios por tu vida, por acompañarnos. Y te invito a que abras tu Biblia en el capítulo número 14, versículo número 1 del libro de los Hechos. Vamos a continuar con la historia de la iglesia primitiva, que fue lo que sucedió después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que sus discípulos que los convirtió en apóstoles, cuál fue el trabajo que empezaron a desempeñar, cómo fue el fruto de estos apóstoles, a qué se dedicaron, cómo fue que hicieron ese trabajo, a los discípulos que encontraron, cómo los organizaron, cómo es que hicieron iglesia. Podemos comparar aquellas técnicas de hacer iglesia con las técnicas o con las estrategias hoy en día, cómo es que se está haciendo iglesia. Te invito a que me acompañes. Este capítulo está muy interesante, muy bonito. Te invito a que tengas tu Biblia abierta. No recomiendo que escuches una predicación sin tener una Biblia en tu mano. No recomiendo que estés escuchando o haciendo un estudio bíblico, ya sea aquí conmigo o con alguien más, sin tener una Biblia en tu mano. La Biblia es la palabra que Dios nos dejó y te invito a que la tengas ahí conmigo, que leamos juntos, que hagas preguntas, que tomes nota, que si te estás congregando en alguna iglesia, pues que tomes notas, que consultes con tu pastor, con tu sacerdote, que los invadas de preguntas. Es bueno hacer preguntas, es bueno tener siempre un ojo crítico. Siempre es bueno no criticar, sino preguntar cuál es el origen, cuál es el respaldo, cuál es el propósito. Tenemos que ser preguntones. Hay sacerdotes que no les gusta, hay pastores que no les gusta que les preguntes, no les gusta que les cuestiones, pero en realidad para eso están, para enseñarnos y para aclararnos nuestras dudas, para alimentar. Ellos son los encargados de alimentar, de darnos pan espiritual. Entonces son las personas indicadas para tener respuestas para cualquier pregunta que tú tengas. Entonces te invito a que tengas tu Biblia lista, que apuntes, que hagas notas y que vayas con tu pastor, con tu sacerdote, con tus líderes espirituales, si es que tienes, y les preguntes, hagas preguntas referente a estos estudios, referente a cualquier predicación que escuches. No te quedes con la duda, y sobre todo cuando te respondan tus preguntas, lleva tu Biblia también, para que la respuesta que te den siempre debe estar compaginada con la palabra de Dios. Ayer un católico de Hueso Colorado, muy cercanos a mi familia, me decía que pues que ellos nada más hacen la voluntad de Dios y lo que les corresponde. Si tú le preguntas que te diga bíblicamente cuál es la voluntad de Dios, no te saben contestar. ¿Por qué no saben cuál es la voluntad de Dios? Porque no les gusta leer, porque todos se los lee el sacerdote o el pastor o quien sea. Y como no les gusta leer, no saben cuál es la voluntad de Dios. Entonces ellos hacen lo que piensan que es la voluntad de Dios, y con certeza no te saben dar una respuesta. El propósito de estos estudios es de que cuando alguien a ti te pregunte, o tú le preguntes a tu pastor, o escuches decir a tu pastor, o al predicador, o al evangelista, o al diácono, o al anciano, o al sacerdote, decir algo, pues que tú sepas que está hablando bíblicamente, o que tú te des cuenta de que pues no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Vamos a conocer qué es lo que quiere, cuál es el propósito, por qué. Vamos a ver por qué antes, por qué ahorita. Vamos a ponernos de preguntones. Amén.
Pues Dios te bendiga, te doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Diana Quintos. Qué bueno que nos acompañes, me da mucho gusto ver tu nombre en la pantalla. Espero que este estudio esté impactando tu vida, esté transformando tu vida y que al mismo tiempo, con ese testimonio de impacto en tu vida, estés impactando en tu esposo, en tus hijos, en tu madre, en tus hermanos, y que también pregunten pues qué es lo que está haciendo Dios en la vida de Diana, que también quieran de lo que estás tomando. Somos responsables de dar buen testimonio y somos responsables también cuando la gente se aleja por nuestro mal testimonio. Entonces, muchas felicidades, Dios te bendiga, Dios bendiga la vida de mi madre, Alicia, te quiero mucho, espero que estés bien, te mando un fuerte abrazo, mi tía Rosa, Dios te bendiga, a Lupe, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, perdón por la falta de comunicación, pero a veces no me da mucho tiempo y ando corriendo. Pero ahorita aquí tengo a mi secretaria que la amo y la quiero mucho y me va a ayudar con las preguntas, así es de que quieren comentar, quieren un testimonio que tengan, si quieren platicarnos cómo es que Dios ha impactado su vida, si es a través de este estudio, si es a través de la congregación, de lo que Dios haya hecho en tu vida, lo quieres compartir con los demás para que los demás miren el poder y la autoridad y la gracia de Dios en la vida de ustedes, pues siéntanse libres de comentar, de preguntar. Al final, si quieren que hagamos oración por alguna petición, con toda confianza estamos para servirles. Así es de que Dios les bendiga, bienvenidos. Capítulo número 14, libro de los Hechos, versículo número 1. Amén. Acompáñame en esta oración, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en nosotros creemos en Cristo Jesús y la promesa es que íbamos a recibir al Espíritu Santo. Ya lo recibí, confío, sé que ya lo has recibido si es que crees en Cristo Jesús. Apóyame en esta oración para poder dar comienzo a este estudio. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te reconocemos como nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro refrigerio, nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, Señor. En esta hora estamos llenos de gozo, llenos de paz, contentos, bendito Dios, gozándonos en tu presencia, bendito Rey. Te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu invada, Señor, cada rincón de cada hogar, Señor, de las familias que están viendo este estudio. Bendícelos en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de sus corazones, para que cumpla su propósito, Señor, y transforme vidas, bendito Dios. Y si hay alguien que está en pecado, Señor, que le puedas mostrar que ese camino, Señor, no nos lleva al camino que tú nos quieres tener, bendito Dios. Háblale a su corazón para que se arrepienta en el nombre de Jesús y pueda cambiar su vida, arrepentirse, Señor, y poder tener una vida nueva. Nos ponemos en tus manos, abre nuestra mente, nuestro corazón, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Échame ese perrito para afuera. Sí. Bueno, entonces, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció que en Iconio, Bueno, miramos que en el capítulo pasado, Pablo y Bernabé se sacudieron sus pies, sus manos, y siguieron predicando la palabra a los gentiles, a los que no eran judíos, porque los judíos no los recibieron, al igual que a nuestro Señor Jesucristo, al igual que a Esteban, al igual que a Jacobo, no los recibieron. A Pablo y a Bernabé, como no los recibieron, pues decidieron sacudirse el polvo de esa tierra y seguir haciendo la voluntad de Dios con amor, con denuedo, con valentía, ¿verdad? Para continuar el capítulo ahorita, en el versículo número 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo como de griegos. Amén. Entonces, miramos que la costumbre, la técnica, la estrategia de Pablo, la obediencia de Pablo es entrar
a las sinagogas primeramente y presentarle la palabra de salvación primeramente a los judíos, haciéndose obediente a Dios, que la salvación viene por los judíos, y después de ahí pasa a predicar a los gentiles, a las personas como tú y como yo, que no somos gentiles, que no somos judíos. Entonces dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo como de griegos, o sea, gentiles, judíos de raza y griegos que no tenían nada que ver con la cultura judía, pues creyeron por medio de la predicación de Pablo y de Bernabé. ¿Qué es lo que predicaban? Arrepentimiento y gracia. Predicaban el evangelio, palabras de salvación, predicaban a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Es importante mencionar, nosotros somos cristianos y creemos en Cristo porque es el Hijo de Dios y porque Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Y luego dice así, versículo número 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles en contra de los hermanos. Dice, por tanto, versículo número 3, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciera por la mano de ellos señales y prodigios. Ahora, miramos Dios siempre respaldando a sus siervos, a sus soldados, a sus instrumentos. Miramos que en el versículo número 1 dice, hablaron de tal manera que creyó gran multitud. Para que tú hables de tal manera a la que se refiere la palabra de Dios, tienes que tener una autoridad que solamente viene de parte del Espíritu Santo. Una convicción que solamente viene de parte del Espíritu Santo. Una gracia que solamente Dios te la da, ¿verdad? ¿Y por qué es que ellos tenían estas cualidades? Porque tenían una comunión con Dios, porque entregaron su vida a Cristo, porque su vida era al servicio de los demás, estaban haciendo ministerio, estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo a los demás, estaban buscando siempre la guianza del Espíritu Santo, estando siempre en oración, siempre en ayuno. Hago énfasis, mucho hincapié en esto, porque esa es la clave para todo lo que hagas. Debes de buscar siempre la guianza del Espíritu Santo antes de que comiences a hacer algo, así sea en la mañana al despertarte, así sea que vas a comenzar a cocinar, así sea que vas a salir a la tienda, así sea que tengas un proyecto nuevo, un negocio nuevo, un trabajo nuevo, cualquier cosa que tengas que hacer, tengas que hablar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, lo que tengas que hacer, tienes que pedir dirección del Espíritu Santo. Te tienes que poner en oración, tienes que poder pedir guianza, y si puedes hasta en ayuno, y verás si Dios no te contesta, verás si Dios no te respalda. Pero si te pones a hacer las cosas sin consultar si es la voluntad de Dios, si lo que vas a hacer glorifica y honra a Dios, sin pedir la guianza del Espíritu Santo, sin ofrecerle lo que vas a hacer a Dios, y luego ves que no te salieron las cosas bien y ya quieres que Dios te ayude, prácticamente empezaste al revés, de atrás para adelante. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando cómo hacer las cosas. Primero es oración, ayuno, guianza, y vas a poder tener todas las capacidades que Dios da para que puedas predicar el Evangelio. Amén. Entonces, haciendo mucho calor, dice así, versículo número 2, mas los judíos que no creían excitaron corrompiendo los ánimos de los gentiles en contra de los hermanos. Y aquí vamos a hacer una aplicación espiritual hoy en día a este contexto. Gracias. Que dice así, muchas veces los judíos en el capítulo pasado o en el capítulo número 12 les comentaba que muchas veces la piedra de tropiezo, muchas veces ¿qué es imposición? El obstáculo
por lo regular casi siempre viene de tu casa o con tu círculo o social, de tu entorno social. Por lo regular siempre viene, ¿cómo te digo?, alguien cercano. Y en este caso, los judíos podrían representar, esta es una aplicación que yo estoy haciendo, ¿verdad? Espiritual, no bíblica, espiritual. Que muchas veces somos criticados y muchas veces somos criticados y juzgados mucho más duro por los que están adentro de la casa, por los que no creen en Dios, por los que miraron que cambiaste. Y esa gente podría ser tus propios hermanos de sangre carnales, podría ser tu propia madre, podría ser tu propio padre, puede ser tu mismo esposo, pueden ser tus cuñados, alguien cercano que sea como los judíos, que sean como los judíos aquí en el versículo número 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles en contra de los hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la familia, el entorno familiar, el entorno cercano, muchas veces, y los que no creen, obviamente, son los que más te juzgan, los que más piedras te ponen en el camino para que te desanimes, para que regreses a tu vida pasada, para que dejes de ser aleluya, para que ya no seas un hermano separado, para que regreses a hacer prácticas, rituales, cosas que no le agradan a Dios y que ni siquiera ellos saben cuál es el origen de las prácticas o los rituales a los que están acostumbrados, porque simplemente están siendo instrumentos del enemigo y pues quieren que caigas y que vuelvas atrás. Al igual que los judíos aquí en el texto bíblico que estamos leyendo de la historia de la iglesia, pues al igual así en nuestras casas, por lo regular siempre alguien de adentro es el que más te juzga y hace complots en contra tuya, ¿verdad? Los que ya somos cristianos sabemos de lo que estamos hablando. Los que están aprendiendo pues van a empezar a saber cómo los van a juzgar en su propia casa y ya luego en su entorno social, y van a empezar a ver que ser cristiano no es fácil, pero aquí la palabra de Dios nos alienta a no desanimarnos. Amén. Entonces dice, versículo número 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles en contra de los hermanos, en contra de Pablo y de Bernabé. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Y aquí es donde quiero que mires un escenario malo, un escenario de tropiezo, pero que a estos dos hermanos apóstoles encargados de predicar el evangelio, de llevar la palabra para que la gente se salve, no les importó ni les dio miedo y siguieron hablando con denuedo. Dice así, versículo número 3, por tanto se detuvieron allí muchos días, aunque les alborotaron a la gente, aunque estaban en contra de ellos, aunque los juzgaban, ellos no confiaban ni dependían de la bendición de los judíos, sino de la bendición de Dios. Y con la autoridad de Dios y del Espíritu Santo siguieron hablando con denuedo. Esta palabra a mí me gusta porque es la que tenemos que utilizar todos los días. Hablar con denuedo, confrontar con denuedo, exhortar con denuedo. No podemos andar hablando, ay, tú crees en Dios así, todos temerosos y que la gente no te escuche. No, tenemos que exhortar, tenemos que imponer autoridad, porque la autoridad es de Dios. Estamos representando a Dios y no podemos representar a un Dios así temeroso, débil. No, es un Dios de autoridad, de poder omnisciente, omnipotente, y Él es el que nos respalda, porque dice aquí, pon atención, por tanto, se detuvieron allí muchos días, mucho tiempo, dice, siguiendo predicando, hablando con denuedo y confiando en el Señor, de que no importa quién se levante en contra de ellos, no importa las técnicas o las estrategias que quieran hacer para que ya no sigan predicando, no importa. Ellos dice, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos muchos prodigios y señales. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Dios respalda a sus siervos, a sus misioneros, a sus enviados, a sus ministros, los respalda, que tanto que poniendo gracia en sus palabras, poniendo gracia en sus vidas de ellos y dando testimonio para que ellos pudieran hacer muchas señales y prodigios. Es bíblico que la gente, no es que la gente haga los milagros, no es de que Pablo hiciera milagros,
era el Espíritu Santo, era Dios mismo haciendo milagros a través de Pablo. Entonces miramos aquí que ellos confiaban en el Señor, no tenían miedo de lo que se viniera enfrente, confiaban en el Señor y Dios ponía gracia a las palabras de ellos y les daba, les permitía que ellos hiciesen señales y prodigios. ¿Tú quieres participar de lo mismo? Pues practica la misma oración, la misma fe, el mismo denuedo, el mismo compromiso que tenía Pablo y Bernabé para hacer la obra, para salir y trabajar, y ahora sí que pues rifarse el físico. Ahorita vamos a ver por qué lo digo. Versículo número 4. Cuando en el versículo número 3 donde dice señales y prodigios, esto es la marca de la predicación, que haya señales y prodigios. Vamos a hacer un ejemplo. Que tú escuchas, esto no es una predicación, esto es una enseñanza, con pequeños tintes de predicación, porque no voy a perder la oportunidad de poderte exhortar y decirte que te arrepientas. Pero lo tenemos que hacer con poder, con autoridad, con dunamis, con poder como de dinamita. Así lo tenemos que hacer. Y esa es la marca de la predicación. Vamos a suponer que tú escuchas este estudio, es un ejemplo. Escuchas este estudio, escuchas la palabra de Dios y resulta que al escuchar la palabra de Dios tenías una petición, aplicas lo que escuchaste, Dios te contesta y te hace tu milagro. Más o menos esa es la secuencia. Entonces, o que alguien en una oración que ore por ti, por medio de la palabra, que oren juntos, que estudien juntos, oren juntos, pones una petición y Dios hace el milagro. No fue por la persona que oró por ti, fue por tu fe, por el denuedo, por tu hambre de la conexión, de la búsqueda de Dios. Entonces Dios pone gracia y permite que se hagan señales y prodigios en tu vida. ¿Quieres participar de esas señales? ¿Quieres participar de esos prodigios? Pues prepárate, busca oración, palabra, ayuno, y luego otra vez oración, palabra, ayuno, y cuando termines otra vez oración, palabra y ayuno, y vas a ver. Versículo número 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, vamos a ver un contraste que la gente puede decir: ¿por qué aquí confiaban en el Señor y por qué aquí huyeron? ¿Verdad? Porque en el versículo número 3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, y él daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Pero luego en el versículo número 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, o sea, cuando se enteraron Pedro y Bernabé, huyeron a Listra y Derbe y en aquellas regiones circunvecinas, y allí predicaban otra vez el evangelio. Bueno, aunque sabemos que confiamos en Dios y que Dios tiene el control, Dios nos permite ver cosas, y Dios nos dio la prudencia. En uno de los proverbios dice que debemos de ser prudente. El necio mira el peligro y se queda, mas el prudente ve el peligro y huye, se va. Entonces Dios nos manda a ser prudentes. Dios les permitió ver que se juntaron ya no nada más los judíos, se juntaron los judíos con los gentiles y fueron y buscaron a los gobernantes, los alborotaron a todos, les metieron mentiras, los llenaron de enojo, de celos, envenenaron su corazón en contra de dos siervos de Dios, y fueron y los enfrentaron y los iban a apedrear. Este apedreamiento pues obviamente era para matarlos, ¿verdad? Pero Dios les permitió eso. Dios con su poder y su autoridad los podía haber librado, así como sacó a Pedro de la cárcel, así podía haber mandado un ángel que los defendiera o algo.
pero Dios tiene sus maneras de trabajar, solamente Él sabe cómo es que obra y qué plan tiene para cada uno. Pero aquí Dios les permitió ver eso y les puso prudencia en su corazón y se les permitió que se fueran, que huyeran. ¿Por qué razón? Porque si ahí los matan como Jacobo, la palabra ya no se sigue predicando. Dios probó su fe de ellos, su prudencia, y les permitió que se fueran para que siguieran predicando. No quiere decir que los abandonó, no quiere decir que no estaba con ellos, sino que Dios les permitió ver y que ellos mismos se pusieran en acción y pusieran en efectividad su prudencia y se pusieran a hacer las cosas para poder seguir haciendo el trabajo evangelístico que estaban haciendo. Amén. Entonces en el versículo número 7 dice, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que huyeron pero no se fueron a esconder. ¿Qué quiere decir? Que huyeron y no dejaron de hacer su trabajo. Simplemente se fueron de ese lugar para poder seguir haciendo su trabajo, para poder seguir predicando, aunque sabían que donde quiera que se estaban parando, estaban encontrando oposición de los judíos. Le decimos los judíos, pero prácticamente es oposición de Satanás, oposición del diablo. El diablo no quiere que ellos predicaran la palabra de Dios. El diablo no quiere que yo en este momento te esté predicando la palabra de Dios. El diablo no quiere que tú escuches la palabra de Dios, que tu venda sea quitada y que tu vida sea impactada y que cambies, que dejes tu vida pasada y que ahora tengas una vida nueva, que simplemente esté al servicio del Señor, de Dios, de Jehová, de Jesucristo. Amén. Entonces, esta oposición, ellos sabían que donde fueran iban a encontrar la oposición, entonces iban confiando en el Señor, hablando de tal manera, con denuedo y siempre presentando el Evangelio. ¿Cuál es la marca del Evangelio? La autoridad, los prodigios, los señales. ¿Cuál es la marca? ¿Cuáles son los frutos del trabajo de ellos? Es de que las iglesias estaban creciendo. ¿Cuáles son los frutos que podemos ver? Es de que cuando tú estás predicando la palabra, la gente se convierte, tienes más discípulos, la iglesia crece. Eso son señales de que estás haciendo un buen trabajo evangelístico. Son señales, Dios te está mostrando que vas por buen camino y que estás haciendo las cosas como a Dios le agradan, no prácticamente como a la gente le gusta hacer las cosas pensando que así le agrada a Dios, ¿verdad? Bueno, versículo número 8. Si tienen preguntas, por favor comenten. Versículo número 8 dice, y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces, vamos a hacer ahorita una pequeña comparación entre Pablo y Bernabé. Vamos a hacer una pequeña comparación entre la predicación de Pablo y una pequeña comparación entre Pedro y Pablo. Una pequeña comparación entre la predicación de Pedro, que ya la miramos en los capítulos pasados, en la predicación que tuvo cuando se enfrentó a los judíos, cómo fue que evangelizó a Nicodemo. Vamos a ver una pequeña comparación entre la predicación de Pablo, la predicación de Pedro. Vamos a ver las sanidades y los prodigios que hizo Pedro, las sanidades y los prodigios que hizo Pablo. Y si te das cuenta y has estudiado conmigo, en el libro de Juan hay otro cojo de nacimiento. Hay un paralítico que tenía 38 años, ¿verdad? 38 años de no caminar. Y había otro paralítico de nacimiento que nunca había caminado. Por eso los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Este que está cojo o los padres del cojo, que a causa del pecado de sus padres, pues el cojo nació cojo, ¿verdad? Y después le toca a Pedro, en el libro de los Hechos, cuando van caminando afuera del templo y pasan por la puerta la hermosa, que se encuentran un paralítico, cojo de nacimiento, que estaba pidiendo limosna y que le pide limosna a Pedro, y que Pedro le dice, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús, y el paralítico se levantó. Estamos viendo que ahora le toca a Pablo igual, y la palabra nos lo presenta así,
Y cierto hombre, versículo número 8, pon atención y lee conmigo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Fíjate cómo el autor del libro Lucas especifica imposibilitado de los pies. Y si no entendiste, cojo de nacimiento, que jamás había andado, o sea, nació así. Oyó hablar a Pablo, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las palabras de Pablo? Arrepentimiento, gracia, salvación, noticias buenas y noticias nuevas, buenas y de salvación, predicando a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Esas eran las palabras de Pablo. Miramos que Pablo ya confrontó en una sinagoga a los judíos y ahora vamos a ver cómo es la predicación de Pablo ante los gentiles, afuera de una plaza que no es una sinagoga. Ya miramos a Pablo predicar, a Pedro predicar, a judíos expertos en la Torá, expertos en el Antiguo Testamento, expertos en el Pentateuco, que conocían las palabras de Dios, que conocían la ley de Dios. Ya miramos a Pedro predicándole a los expertos, a los judíos. Ya miramos a Pablo predicándole a los expertos, a los judíos. Y ahora vamos a ver cómo es que Pablo le predica a personas que no conocen de Dios, que no conocen la ley de Dios, que no conocen el Antiguo Testamento, que no saben qué está pasando, conocen que existen dioses, que tienen prácticas paganas, que tienen prácticas idólatras, que creen que hay una creación, pero que tienen muchos creadores, muchos dioses. Y Pablo, vamos a ver cómo es que les predica. Es importante que aprendamos esto para cuando tú vayas a una iglesia, pues sepas a quién se está dirigiendo el sacerdote, el pastor, a una congregación que ya tiene experiencia, que ya conoce las escrituras, a una congregación que está empezando. Cuando alguien te está hablando, hay maneras de presentar el evangelio, hay técnicas, sistemas, teología sistemática se llama, para poder predicar, para poder entregar el mensaje. La palabra de Dios no es complicada. Lo complicado es el que la presenta, que te hace todo complicado, y la palabra de Dios es sencilla. No es para maestros, es para gente del vulgo. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, como tú, como yo, como Pedro, como Pablo, sin estudios, que somos gente normal, común, que somos padres de familia, que tenemos hijos, que somos jefes de hogar, real sacerdocio, sacerdotes de nuestros hogares. Nos dejó la palabra para que nosotros la entendamos. Entonces no es tan difícil la palabra de Dios, pero vamos a seguir adelante. Versículo número 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pon atención aquí, y ráyale ahí en tu Biblia, márcalo. Oyó hablar a Pablo, la predicación de Pablo, el cual, fijando Pablo en el paralítico, fijando los ojos y viendo que el paralítico tenía fe para ser sanado, entonces miró, y Pablo puso en práctica la autoridad que le había sido otorgada. Dijo a gran voz: levántate, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, sin titubear, sin vacilar, como que sí, como que sin dudar, como que sí, como que no, pero es que si me levanto y me caigo, no. Tenía fe. Entonces, esa es la pregunta que te voy a hacer. Cuando tú oras, ¿tienes fe en que Dios está escuchando tu oración? Cuando tú oras, ¿tienes fe en que Dios te va a sanar tu enfermedad, te va a contestar tu petición, te va a contestar pues lo que le estás pidiendo? ¿Tienes fe como la del paralítico? Porque si la tienes, entonces así te va a contestar Dios, con una gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el paralítico automáticamente saltó y anduvo. Entonces, primeramente, requisito número 1, tienes que tener fe. Si tú quieres agradar a Dios, no puedes agradar a Dios sin tener fe en Dios. No se puede. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe en Él, en Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que conocerlo para que tu fe sea fortalecida. Entonces, requisito número 1 para que Dios obre en tu vida: tener fe.
¿Cómo vas a conseguir esa fe? Pues pídesela, dile: Señor, honestamente, sin mentiras, como que estás hablando con tu padre, decirle: Señor, no te conozco como quisiera, pero tengo hambre de conocerte, tengo hambre de saber cuáles son tus promesas, quiero que me hables, y pídele que fortalezca tu fe, y comprométete con él, y métete con la palabra, porque es la única manera que vas a poder fortalecer tu fe. La palabra de Dios dice que la fe se fortalece por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora, en una buena interpretación, en una buena aplicación, quiere decir que la palabra de Dios, la fe se fortalece al leer y leer la palabra de Dios. No vas a poder fortalecer tu fe viendo videos como este que estamos haciendo. Esto nada más es una herramienta para que tú aprendas a leer la palabra que tienes en tu mano. No vas a fortalecer tu fe escuchando un testimonio en YouTube de alguien que fue al infierno y regresó. Eso no va a fortalecer tu fe. Tú vas a poder fortalecer tu fe leyendo la palabra de Dios. Te lo voy a decir sin afán de que te ofendas. Tú no vas a poder fortalecer tu fe escuchando alabanzas. No se fortalece la fe así. La fe se fortalece al leer y leer la palabra de Dios. Prácticamente la palabra es la que va a fortalecer tu fe. Lo digo por si tenías un mal concepto o estabas haciendo una mala aplicación, pues es hora de empezar a remediar o a hacer cambios en la práctica de tu fe. Así es de que no va a ser por YouTube, no va a ser por Facebook, no va a ser por cadenas de oración, no va a ser por medio de una veladora que le prendas a un santo o a la mamá, que ni siquiera es la mamá de Jesús, le llaman Guadalupe, y la mamá de Jesús no se llamaba Guadalupe, no sé si sepas, ¿verdad? Pero no vas a fortalecer tu fe de esa manera. La fe solamente se fortalece a través de la palabra de Dios, y al tener fe vas a agradar a Dios. Entonces, requisito número 1, tener fe. Versículo número 10. Dijo a gran voz: levántate derecho, levántate sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, fíjate cómo el enemigo nada más está buscando para ponerte obstáculos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas leicónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, o sea, se supone que estos estaban en una plaza, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Ahora, podemos ponernos aquí a juzgar: no, pero idólatras. Pero en realidad no era su culpa de los habitantes de, ¿cómo se llamaba la ciudad, hija? Versículo número 1, Iconia. Iconio, los habitantes de Iconio. No era su culpa, porque así crecieron, así les enseñaron, así eran sus tradiciones, así eran sus costumbres, así era su liturgia, así era pues la manera de practicar su fe. Entonces era lo único que conocían, y como era lo único que conocían, pues actuaron conforme sus prácticas. Para ellos era normal, ¿verdad? Y aquí miramos que otra vez, versículo número 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas leicónicas: dioses bajo semejanzas, fíjate, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido. Y rápido bautizaron, conectaron, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Entonces, miramos en el versículo número 11 que entendieron las palabras de Pablo en griego, pero luego nos está mostrando en el versículo número 11 que empezaron a hablar lenguas leicónicas, las cuales Pablo no hablaba. Pero cuando Pablo se dio cuenta que les querían ofrecer un sacrificio, entonces ahí fue donde su
donde le invadió la impotencia, no la impotencia, la tristeza, ¿cómo se dice? La desilusión, cuando miras algo y es lo contrario de lo que querías hacer. ¿Cómo es? La desilusión de que el resultado fuera lo contrario de lo que él buscaba, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces miramos que ellos rápido lo conectaron con su fanatismo, sus creencias en dioses, y rápido los bautizaron y pensaron que habían descendido dioses en forma de hombre, y como Bernabé no hablaba, le pusieron Júpiter, que Júpiter es el sinónimo de... Léeme si me están comentando, por favor. ¿Cómo? No, pues léele ahí en el tuyo. Ok, léeme lo que te sabe. Entonces, decepción, dice. Decepción, eso. Se decepcionaron de las costumbres de la gente, que no era lo que ellos querían, que les ofrecieran sacrificio. Vamos al paso, pero esa es la palabra que estaba buscando, decepción. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas deicónicas: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter, que Júpiter era un sinónimo o un dios comparado con Zeus. Júpiter, dios de los romanos; Zeus, dios de los griegos. Y eso fue a Bernabé, porque Bernabé no habló, pero como Pablo fue el que habló, entonces a Pablo le pusieron Mercurio, que era el portavoz de la palabra de Júpiter. Fíjate cómo rápido se arman una teología y una teoría de sus prácticas paganas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, y el sacerdote, porque tenían una religión, tenían un templo, un sacerdote que ofrecía rituales, una liturgia de su doctrina que practicaban y era lo que le enseñaban a la gente. Cuando vio estos milagros, se fue rápido y dice que trajo a versículo número 13, que dice: y el sacerdote de Júpiter, o sea, el sacerdote que ministraba el templo de ellos, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Los sacrificios, ¿de dónde los imitaron? Pues de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Recordemos que el enemigo siempre quiere copiar las cosas de Dios. Ahora, miramos que trajeron toros y guirnaldas. ¿Qué quiere decir con esto? Que estaban ofreciendo toros, un sacrificio carísimo, elegante para ellos. Esa era su manera de ofrecer sacrificios, algo costoso, adornado con guirnaldas, algo que ameritara la ocasión de que bajó Júpiter y Mercurio y estaban haciendo milagros en medio de ese pueblo pagano e idólatra. Compáralo, haz una reconciliación en el contexto a hoy en día. Pueblos totalmente paganas, idólatras, que Dios les hace milagros y se los achacan a todos los santos, menos a Dios. Y le dan gracias a Dios porque el santo le hizo el milagro. Y hay santos que hasta se recomiendan porque hay santos más poderosos que otros. Porque por ahí te dicen: mira, esta imagen es bien poderosa, esta sí hace milagros, esta sí te va a sacar de tu problema. Pero es que yo creo en otro santo. No, pero es que el mío es más poderoso. Entonces hay santos pues más potentes, así, más perrones que otros santos. Entonces eso es idolatría, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver en el versículo número 14 donde dice: cuando los oí. Se me salió una palabra que no tenía que decir, perdón, la cultura. Entonces, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, y está mencionando a Bernabé porque lo nombraron primero como el dios Júpiter por encima de Pablo, ¿verdad? Dice: cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Una práctica judía en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Cuando te embarga la tristeza, cuando te embarga la desilusión,
cuando tienes una pena tan grande, la gente rasga sus ropas. Y esto fue lo que causaron en el corazón de Bernabé y de Pablo al ver que en vez de darle la gloria y la honra a Dios, querían hacer sacrificios ahí. Entonces en el versículo número 14 dice, cuando los oyeron los apóstoles, o sea, cuando se dieron cuenta que estaban hablando que querían hacer un sacrificio, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellas hay. Entonces, fíjate cómo se lanzaron para impedir ese sacrificio, porque en el corazón de Pablo y de Bernabé, que también tendría que estar en mi corazón y en tu corazón, tratar de evitar todo lo que le robe la gloria a Dios. Todo, tratar de evitarlo. No te quedes callado cuando mires que alguien con mucha fe le prende una veladora a un santo. Dile, no hagas eso. Y aquí Pablo nos está enseñando, versículo número 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Pregunta, ya es que te dije, tienes que tener un espíritu, ¿no, verdad? Un ojo crítico. Pregunta, ¿por qué prendes esa veladora? ¿Por qué haces ese ritual? ¿Por qué rezas el rosario? ¿Y por qué en el rosario piensas que la puerta de Alcalá te va a salvar? ¿Cuál es? ¿Cómo va? La puerta de Alcalá. No es la puerta de Alcalá, es... Sí, así dice, la puerta de Alcalá. La Torre de Marfil. ¿Por qué La Torre de Marfil te va a salvar o te va a ayudar? O sea, pregunta ¿por qué? No, pero es lo que preguntó aquí Pablo, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. O sea, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, de la misma creación, ¿verdad? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertiráis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo le llama Pablo? Vanidades. ¿Cómo lo puedes aplicar? Vanidades en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir vanidades? Vanidades quiere decir cosas sin sentido, cosas sin valor, cosas que no agradan a Dios, cosas que no glorifican a Dios, cosas que te hacen perder tu tiempo, cosas que no son de bendición para tu vida, no aportan para tu vida, para tu crecimiento. Vanidades. Tú aplica, ¿qué son para ti? ¿Qué son las vanidades? Esas vanidades no agradan a Dios. Y de esas vanidades, la palabra te está diciendo, conviértete de esas vanidades y conviértete a Dios. Dice así, varones, versículo número 15, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, aquí es donde quiero que te fijes, cómo hay técnicas, estrategias para predicar. Le vas a predicar a alguien que sabes, conoce la palabra de Dios, entonces tienes que predicarle o hablarle conforme a lo que él sabe. Es por eso que tenemos que estar preparados. No podemos estar haciendo predicaciones al vapor. Tienes que prepararte con compromiso. Es un trabajo. Estamos trabajando para el reino de Dios. Entonces tienes que prepararte. Pero si te toca hablarle de Dios a alguien que no conoce de Dios, aquí Pablo nos está poniendo la muestra cómo es que se presenta el evangelio. No les habló de las escrituras como a los judíos. Les habló de un solo Dios, que era el creador de ¿qué? De la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Entonces desechó todos sus dioses, porque tenían un dios para el sol, un dios para la luna, un dios para la tierra, un dios para el agua, un dios para todo. Y Dios dijo, y Pablo les dijo, no. Al Dios vivo, al Dios al que nadie conoce, pero que sabemos que da testimonio. Ahorita vamos a ver por qué lo digo, que da testimonio. Acuérdate, Dios no se queda sin testimonio, Dios da testimonio.
para que sepamos que al Dios que servimos es un Dios vivo. Entonces le dice así: os convertáis al Dios vivo que hizo, y aquí comienza su predicación, hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y comienza la predicación de Pablo, compárala con la de Pedro. Dice, en las edades pasadas, estamos hablando de hace 2000 años, de cuando los principios de la iglesia, y Pablo está hablando de esos principios y se está yendo más atrás de donde ellos tenían sus raíces. Dice, en versículo número 16, dime cuánto tiempo llevamos. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas y en estos tiempos, Dios te permite que escojas tu camino. ¿Cuál camino quieres? ¿El angosto o el ancho? ¿Cuál te gusta? El angosto es el camino que te lleva a la verdad, y el camino ancho es el que te lleva a la perdición. Tú decides cuál camino quieres tomar. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, Dios creó todas las cosas, Dios creó a esta nación y los permitió andar en sus propios caminos. Dios te creó a ti y me creó a mí, y antes de que yo conociera de Dios, antes de que yo me le entregara mi vida a Cristo, me permitió andar en mis propios caminos. Y tú y yo sabemos que hemos tropezado y que hemos andado en caminos que nadie nos ha mandado a meternos, y que esos caminos no eran de Dios. Igual que en aquel tiempo, igual que en este tiempo. Dios permitió. Dice, y si bien, versículo número 17, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, que ese narcotraficante, ese asesino, ese violador, esa persona que es mala, para todos salió el sol, para todos Dios dio lluvia, Dios permitió que cada quien tomara su propio camino, pero que cada quien se hiciera responsable de sus propias decisiones. Y cada decisión tiene una consecuencia. Y te lo digo hoy en día, cada decisión que tomes tiene una consecuencia. Y Dios permite que tú tomes tu propio camino, y yo te estoy diciendo que el responsable de la decisión que tomes y de las consecuencias vas a ser tú, porque Dios está permitiendo. Entonces, si tú escoges el camino angosto o el camino ancho, el camino angosto te va a llevar a la salvación y el ancho a la perdición. Yo nada más lo digo para que sepas cuál va a ser la consecuencia. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, Dios les mostró a ellos que aunque no se lo merecieran, Él les hizo bien, sabiendo que ellos hacían mal, pagaban mal por bien, dándoles lluvia, aunque mataran, aunque mintieran, aunque robaban, aunque eran buenas personas, que como se quieran, porque hay gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios, yo me dedico a mi trabajo, yo ayudo al que puedo, yo le sirvo a la gente, pero no tiene relación con Dios y no acepta a Jesucristo. Igual, si está bajo la ley y rompe alguna ley, igual se va a ir al infierno. Si te arrepientes de tu pecado y crees en Jesucristo, pues ahí es donde viene la salvación. Entonces, Dios no se dejó hacer sin testimonio a sí mismo, haciendo bien, dándonos lluvia, tiempos fructíferos. ¿Cuánta gente conoces que es atea, que no cree en Dios, que blasfema en nombre de Dios, que roba, que mata, y les va bien, son fructíferos? Y la gente pregunta, ¿por qué? Solamente Dios sabe, porque Dios no se deja sin testimonio. Dice, llenando de sustento y de alegría sus corazones. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces les costó mucho trabajo impedir que ese sacrificio se llevara a cabo. Pero ¿cuál fue la oportunidad que Pablo aprovechó? Presentar a un Dios vivo que tiene misericordia por su creación. Versículo número 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron afuera de la ciudad
pensando que estaba muerto. Eso es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, que íbamos a sufrir persecución, que íbamos a sufrir vituperios, insultos, a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya miramos cómo mataron a un apóstol, mataron a un discípulo, los metieron a la cárcel, los han perseguido, los han querido matar, pero la iglesia nunca se ha detenido. La iglesia siempre ha estado predicando y la iglesia siempre ha estado creciendo. La iglesia siempre se ha estado multiplicando y Dios hasta el día de hoy sigue haciendo prodigios y milagros y hasta el día de hoy nos ha guardado, y eso es donde nos tenemos que mantener, ¿verdad? Entonces, en el versículo número 19 nos muestra que se juntó mucha gente para apedrear a Pablo y a Bernabé. Y dice que a Pablo lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Pensaron que estaba muerto. Imagínate, esto es haciendo una práctica de imaginación, cómo lo pudieron haber dejado para que pensaran que estaba muerto. Y si ya no lo dejaron ahí, pues es porque su propósito era matarlo. Entonces, muchas personas dicen que su interpretación es que estaba muerto y que resucitó, ¿verdad? Aquí la palabra nos dice que ellos pensaron que estaba muerto, pero no nos confirma si estaba o no estaba muerto. Lo que sí estamos seguros es de que lo dieron por muerto, y para que quedara como muerto quiere decir que 2, que 3 huesos o muchos huesos sí los ha de haber tenido rotos, que lo han de haber desmayado y que le fue mal de tal manera de que le hicieron que lo dejaron por muerto. Pero mira la gracia, el poder, el respaldo de Dios. No evitó Dios que no lo apedrearan, no, Dios le permitió para probar la fe de Pablo, y Pablo no se levantó renegando. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Cómo? ¿Por qué no me contestas? Si estás viendo que vienen en contra mía y estoy declarando que los reprendo en el nombre de Jesús, ¿y por qué no los reprendiste? Y si lo estoy atando y decretando. No, Pablo no se quejó para nada, confiando en el Señor, confiando en su voluntad, y si era necesario entregaba la vida, la entregaba. Hoy en día yo te pregunto, si es necesario entregar tu vida, ¿estás dispuesto a entregarla? ¿O todavía tienes miedo de morirte? Si tienes miedo de morirte, te hace falta Jesucristo. Pero dice, pero rodeándole, versículo número 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad de la cual sacaron. Se volvió a meter. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del Espíritu Santo. Mira el poder de Dios, el respaldo de Dios y el amor por la obra que Pablo estaba haciendo, que no le importó el dolor, no le importó el físico, no le importó el desaire, las piedras que le aventaron, no le importó el enemigo que se levantó en contra de él. Este se levantó a seguir trabajando para la obra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Que de repente en la familia se te pone un obstáculo, te desanimas y ya quieres abandonar. ¿Cómo estamos nosotros, que a veces amanecemos de buen ánimo, queremos toda la adoración de Dios, y a veces no nos van las cosas como nosotros queremos y ya nos estamos quejando con Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Estás como la fe de Pablo o tu fe hace falta fortalecerla? Dice, pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea que entró en la ciudad donde lo habían sacado, se preparó y al día siguiente salió con su compañero Bernabé para Derbe. ¿Y para qué fueron para Derbe? Pues para seguir trabajando. Tenemos que trabajar para Dios todos los días, no nada más cuando tengas ganas o cuando estés emocionado. Y cuando no estés emocionado, pues entonces ese día no trabajas. Es siempre por convicción, por amor. Dice, versículo número 21, dice, y después de anunciar el evangelio, dice, a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. ¿Te das cuenta el valor del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo? Que se volvieron a regresar, lo apedrearon, lo sacaron, lo dejaron como por muerto, se vuelve a meter, se prepara, y al siguiente día
va a otras ciudades, predica y luego se regresa otra vez a la ciudad donde no habían tenido persecución. Pero tiene un propósito y la palabra siempre nos responde cuál es el propósito. Y aquí nos está diciendo el versículo número 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, y esto quiero que lo rayes en tu Biblia, lo medites, lo escribas y vayas y le preguntes a la congregación o a la comunidad de fe donde tú vas, que te expliquen esto. A esas personas que nada más te están diciendo que Dios tiene puras bendiciones para tu vida y que cuando le entregues tu vida a Dios todo va a ser diferente y que van a ser puras bendiciones, quiero que escribas este versículo y que te lo expliquen bien qué quiere decir Pablo cuando está diciendo, es necesario que a través de ¿cuántas? De una, de dos, de 10, de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, vamos a llegar mayugaditos, pero tenemos que perseverar, tenemos que llegar. No te desanimes, no te desanimes que las cosas no están saliendo como tú quieres. Ten en cuenta que están saliendo como Dios lo permite, como Dios quiere. Y así como Pablo, todo apedreado, todo maldecido, con todo el mundo encima de él siguiéndole, sirviendo a Dios y agradando a Dios. Te invito a que no te fijes en la gente y pongas tu mirada en Dios. Que sigas adelante y que perseveres tú también. Y que así como lo está diciendo Pablo, fíjate, Pablo era el que estaba recibiendo, pues ahora sí que todo el peso, y aún así se regresó a las ciudades donde había sido perseguido y apedreado, ya no a predicar el evangelio, ahora a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que no se desanimen, que no se bajen del camino, que sigan perseverando, que sigan esforzándose y que sigan comprometiendo. Eso es lo que Pablo hizo y eso es lo que nos está diciendo en este momento por medio de este libro. Te lo está diciendo a tu vida, que no te desanimes, que aunque las cosas no sean como tú las quieres, por alguna razón Dios tiene un plan para tu vida. Sigue adelante, enfermo, mayugado, con gozo, con tribulaciones, con deuda, como sea, debes de estar perseverando en la fe, sabiendo que bien es necesario, dice, es necesario, no es una opción ni es solamente para algunos, es para todos. Y si Pablo, que fue escogido directamente de Jesucristo, y todos sus apóstoles fueron escogidos directamente por Jesucristo, les fue como les fue, pues ¿qué nos hace de diferentes a nosotros o qué palancas podríamos tener nosotros para que no nos pase nada y todo sea bendición y prosperidad? No, no es así. Coméntame los comentarios. Dice tu tía Rosa que cómo leer correctamente la palabra. La palabra de Dios, Rosa Villa, mi tía Rosa. La palabra de Dios para leerla correctamente, no podemos dejar el contexto en el cual fue escrito. ¿Y qué quiero decir con esto? Para poder entender bien la palabra de Dios, es necesario, no podemos evitarlo, no podemos hacer un lado la historia, tenemos que conocer la historia. ¿Por qué fue? ¿A quién fue dirigida? ¿A quién le escribieron? ¿Cuál era la intención del escritor? Conociendo eso, vamos a poder interpretar bien y poder hacer una buena aplicación espiritual. Es por eso que les digo, tienen que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, hay muchas herramientas, hay muchos recursos. Prácticamente en un teléfono tenemos mucha información. En este teléfono hay más sabiduría que en un profesional o en un doctorado en una sola cosa. En este podemos encontrar respuestas de todo. Investiga, hay comunidades de fe. Las iglesias son centros espirituales donde la congregación, donde nosotros vamos para que ahí nos enseñen juntos, leamos juntos. Entonces, pues, para que te enseñen a leer la Biblia, bien la Biblia, pues debe de ser en tu iglesia. Pero si tú vas a tu iglesia y miras que el único que tiene Biblia es el pastor y los que están sentados al lado tuyo no tienen, pues
son alertas que se levantan, banderas que tienes que poner atención. Cada iglesia, cada miembro de cada iglesia debe de ir con su espada. Es una espada, es nuestra herramienta, es nuestro fusil, es nuestra herramienta, nuestra arma para protegernos. Entonces, si tú vas a una iglesia y no tienen Biblia, pues tienes que tener cuidado. Pero sí, para hacer una buena interpretación, tenemos que conocer el contexto. Conocer el texto, pero también conocer el contexto, por qué fue escrito. Y entendiendo eso, vamos a poder aplicar bien. Pero no te me desesperes. Para eso son estos estudios, para que leamos juntos, hablar un poquito de la historia y aplicarlo a esta vida, y que Dios te hable a ti y a todos los demás, nos hable y nos impacte. Lo que sí les voy a decir, no nada más a todos les voy a decir, que si tú vas a una iglesia y tu vida no ha cambiado, o tú practicas una religión y tu vida no ha cambiado y sigues haciendo las mismas prácticas, cámbiate de religión. Esa religión no sirve, esa denominación no sirve, esa iglesia no sirve, porque sigues haciendo las mismas prácticas. Si tú vas a una iglesia donde te enseñaron con la palabra de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo transformó tu vida, te impactó y ahora eres una persona nueva que ya no hace las cosas viejas, síguete congregando ahí, busca discípulos para esa iglesia, apoya a tu pastor, apoya a tu sacerdote, sirve en esa iglesia, búscate un ministerio, trabaja junto con esa iglesia, ayuden a crecer esa iglesia. Pero si tú vas a una iglesia, a una religión, donde sigues haciendo lo mismo, si eres mentiroso, sigues mintiendo, estás perdiendo tu tiempo. Esa no es una buena iglesia ni es una buena religión. Si tú eras, ¿qué te gusta? ¿Infiel? ¿O infiela? Que engañabas a tu esposo o a tu esposa y ya vas y sigues yendo a la iglesia y lo sigues haciendo, estás perdiendo tu tiempo y mejor búscate otra religión. El nombre como se llama. Pero si ya le entregaste tu vida a Cristo y cambiaste, de verdad cambiaste, pues obviamente esa es la iglesia correcta, ¿verdad? Y eso que mencioné fueron nada más ejemplos, pero a lo que me refiero es de que sí, la iglesia es un lugar, un centro de reunión para alimentarnos espiritualmente, para fortalecernos nuestra fe por medio de la palabra de Dios y cambiar y arrepentirnos. Si no hay cambio ni arrepentimiento en tu vida y eres católico, pues cámbiate de religión, vente acá con nosotros, protestantes, por todo protestamos, por todo preguntamos, queremos saber cuál es el origen, por qué esto, por qué le cambiaste aquí, si aquí en la Biblia no dice, por qué tenemos que adorar esto, si la Biblia no nos dice, tenemos que preguntar, y hasta los mismos protestantes preguntamos, ¿por qué quieres que baile? ¿Por qué quieres que dance? ¿Por qué tenemos que preguntar? Y todo tiene que tener un contexto y un origen bíblico, y los responsables, los pastores y los sacerdotes nos deben de dar respuestas bíblicas. Es por eso que pues yo no soy del agrado de muchos pastores, porque pues los meto en conflictos. Pero igual, yo como Pablo, andamos agradando a Dios y no al hombre. Entonces, versículo número 22. Confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Un reino de justicia. ¿Vamos a entrar al reino de Dios siendo injustos? No. ¿Vamos a entrar al reino de Dios odiando al prójimo? No. ¿Vamos a entrar al reino de Dios amándonos a nosotros mismos? No. ¿Vamos a entrar al reino de Dios idolatrando y adorando santos? No. El reino de Dios es justicia y tenemos que pasar por todas esas tribulaciones porque tenemos que ser pasados por fuego. Somos como el oro que tiene que pasar por fuego para poder ser purificados y refinados. Entonces, ¿quieres entrar al reino de Dios? Tenemos que pasar por tribulaciones para ser limpiados, para poder estar en un reino de justicia. Ese es el reino de Dios, un Dios justo, fiel y verdadero. Amén. Entonces, en el versículo número 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían crecido. Ahora, esa es la estrategia que Pablo usaba. Pablo no iba de pueblo en pueblo poniendo iglesias, no. Pablo era estratégico. Llegaba a ciudades grandes, predicaba,
buscaba discípulos, les predicaba, los crecía y formaba una iglesia. Y seguía a la que seguía, a la siguiente ciudad estratégica, para que de ahí a las ciudades chicas, a los pueblos chicos, en una ciudad grande, salieran discípulos, apóstoles, ministros, que salieran a predicar con estrategia, con propósito, no nada más así una idea, ay, ahora por aquí, ahora por acá. No, el Espíritu Santo es el que lo guiaba. Y luego miramos que levantaba iglesias, asambleas y seguía predicando. Y ahora qué es lo que está haciendo Pablo, que ahora viene de regreso, pasando por todas esas iglesias que ya dejó, confirmando los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estén haciendo su trabajo como les enseñó, que todo vaya caminando bien, que una iglesia esté en armonía, conectada con Dios, conectada con Cristo, que haya señales, que haya prodigios, que Dios esté dando su testimonio de poder y de autoridad en medio de esas iglesias, por medio de los instrumentos que son los discípulos que estaba formando Pablo. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Que tú te levantes, que tú crezcas, que tú aprendas, que tú salgas, que tú discipules, que tú evangelices, que tú prediques, que alguien más salga con un estudio como este y predique y enseñe, que la iglesia crezca, que todos seamos un solo cuerpo. Esto no es personal, esto no es por mí, esto es por servicio, por amor a Dios, y es el propósito que todos tenemos que, la meta que todos tenemos que llegar. Amén. Entonces en el versículo 23 nos muestra que constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado y ayunado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había crecido. Aquí estamos hablando de la iglesia que Cristo, entre 40, 50, 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no menos. Pero aquí la iglesia católica, ni siquiera, o sea, aquí están poniendo ancianos encargados de cada asamblea, poniendo un orden, una estructura. Pero iglesia así universal o católica, así como que se adueñan, ya es como se adueñan de todo, no, aquí no existe, todavía no. Hasta, ¿qué te gusta? 450 años más adelante de lo que estamos leyendo. Es cuando ya Roma, otra vez, con un emperador romano, que los dejó de perseguir a los cristianos, y los cristianos entraron en una comodidad así, pues muy intensa, que les dio autoridad. Entonces se adueñaron y desde ahí empezó, ¿cómo te diré? La época más dura del cristianismo. Porque como se adueñaron de la iglesia y como empezaron a hacer cambios humanos y a hacer doctrinas extrabíblicas, pues todos los que no seguían sus doctrinas extrabíblicas los condenaban de herejes, y hubo mucha muerte a causa de la iglesia que hoy se llama la Iglesia Católica. Búscate la historia de la iglesia y te vas a dar cuenta que no te estoy mintiendo. Amén. Entonces constituyeron ancianos. Aquí no miramos el nombre universal, la iglesia universal, la iglesia católica, no. Aquí nada más constituyeron ancianos en las iglesias que Pablo estaba plantando, y estaba poniendo una estructura de liderazgo, ancianos de buen testimonio, que enseñen, que prediquen con dones, con capacidades, profetas, maestros, evangelistas, todo esto, y siempre buscando oración y ayuno. ¿Te das cuenta? Oración y ayuno. Entonces cuando termines de hacer tu oración y ayuno, empieza oración y ayuno. Y cuando te canses, sigue con oración y ayuno. Y cuando te levantes, continúas con oración y ayuno. Y eso no tiene que ser literal, ¿verdad? Pero es la clave, oración y ayuno. ¿Quieres el favor de Dios? Oración y ayuno. ¿Quieres aprender a leer correctamente la Biblia? Oración y ayuno. El discernimiento lo da el Espíritu Santo. Tú nunca vamos a poder entender la palabra de Dios si es que el Espíritu Santo no nos revela el misterio. Son misterios que se nos han entregado con la revelación que el Espíritu Santo nos revela. Es por eso cuando le entregas tu vida a Cristo, el velo es quitado y el Espíritu Santo te empieza a revelar los misterios. Y entonces empiezas a decir, wow, nunca pensé, yo siempre lo había escuchado y no lo había entendido, ahora la puedo leer y ya no me da sueño. Obviamente ya estás bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Versículo número 24 dice: pasando luego por Pisidia
vinieron a Pánfila y habiendo predicado la palabra en Perge, de allí descendieron a Italia y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios por las obras que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, primero fueron, sembraron el camino, regresaron, confirmaron a los hermanos: anímate, entrégate, prepárate, sirve, trabaja, no estés calentando la silla, muévete, activa tu fe, haz que se note, ¿verdad? Y luego siguieron predicando de regreso y llegaron hasta donde habían salido, a Antioquía, que antes era Jerusalén, el centro de la iglesia, pero como Jerusalén, bueno, no Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, los judíos rechazaron a Cristo y su palabra, pues entonces el centro se le entregó a los gentiles, a una ciudad que no tenía nada que ver con los judíos, Antioquía, y ahí se centró el nuevo centro, perdón la redundancia, el centro de la iglesia. Ahí fue donde empezó a salir otra vez. Recordemos que la iglesia de Antioquía mandó ayuda a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén estaban pasando por un momento de paz, pero otra vez rechazaron la palabra y Dios les permitió otra vez tribulación por rechazar la palabra. Entonces, ¿qué te dice eso? Que cuando llegue la palabra a tu vida, no la rechaces. No la rechaces para que no pierdas la bendición y pues no tengas que estar pasando por tribulaciones. Hay necesarias, como dice aquí la palabra, es necesario, pero muchas veces pasamos por las tribulaciones necesarias y muchas veces más pasamos por tribulaciones innecesarias por rebeldes, por necios, por desobedientes. Esa es la palabra. Entonces, tenga más cuidado de no pasar por una tribulación innecesaria. Ya tenemos necesarias, tenemos que aguantar, pero pues para andarse metiendo en tribulaciones innecesarias, pues no estés desobedeciendo. Cuando llegue la palabra a tu vida, no la rechaces, atesórala, quiérela, ámala, medítala, ponla por práctica y eso va a cambiar tu vida y va a cambiar la de todo tu entorno. Entonces, regresaron a la iglesia en la cual habían salido. ¿Se recuerdan que les impusieron las manos, oraron por ellos y los mandaron? Pues ese es el trabajo de una iglesia, que prepara misioneros y los manda, les da herramientas, ora por ellos. El trabajo de una iglesia es de que o sacas misioneros y tú mismo vas al campo y predicas, arriesgando tu vida así como a Pablo y Bernabé, pasando tempestades, fríos, hambres, calores. Recuerda que aquí estamos hablando del desierto, todo caminando, sin forja, sin dinero, sin depender de nadie más que de Dios. Pienso que por eso se regresó Marcos y abandonó a Pablo y a Bernabé y se regresó mejor con su mamá, y más adelante se vuelven a juntar, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, pero eso puede ser la causa de que a lo mejor por eso se regresó Marcos, porque una de dos, o la iglesia te prepara y tú te preparas para que seas misionero y salgas a ganar almas, a evangelizar, a dejar el físico allá afuera, que no importa lo que te pase, o apoyas económicamente a tu iglesia para que apoyen esos misioneros, que ahorita hay misioneros que no tienen qué comer y mucha gente no les quiere ayudar porque dice, ay, es que se lo va a quedar el pastor, ay, pues es que ¿cómo vamos a dar si no sabemos en qué se lo gastan? Condicionas tu bendición. ¿Cuándo hemos visto que en la Biblia Dios nos diga, condiciona tu bendición y asegúrate que lo que vayas a dar se gaste en lo que se debe de gastar? No, demos con amor y dejándole y confiando en que Dios va a obrar en los corazones de los que van a recibir esa ofrenda. Entonces, allá afuera hay misioneros. El otro día puse un post, una publicación, donde de verdad están matando cristianos por predicar el evangelio, por predicar la verdad. Y esos hermanos en esas ciudades son sostenidos por iglesias que apoyamos la misión. Y no muchos ayudan. Y todos dicen, es que vas a dar dinero, pero se lo va a quedar el pastor. Y es que pues, es para su carro, es para esto, es para... No todas las iglesias trabajan de la misma manera.
y hay iglesias que sí están haciendo el trabajo de Dios, así como la de Pablo, y sí están sosteniendo misioneros. Entonces, o eres misionero, o apoyas la misión, o te pones a orar por los misioneros, pero tenemos que estar involucrados en la obra, no podemos ser indiferentes. Ay, esa es una iglesia misionera. Todas las iglesias deben de ser misioneras, porque gracias a las misiones, hoy tenemos iglesia aquí, porque alguien misionero vino y nos predicó. Ahí en donde tú vives, ahí hay iglesias, porque misioneros fueron. Entonces hay pastores que dicen, ay, es que eso es un ministerio misionero y nosotros no. Ya, te digo que alguien me explique. A veces me da coraje, pero tenemos que confiar en el Señor. De ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La obra que habían cumplido. Fueron obedientes, cumplieron con el trabajo. Te das cuenta de la satisfacción que trae el gozo, la paz, la alegría que trae a tu corazón cuando sabes que Dios te encomendó algo y ya fuiste obediente, ya cumpliste con la obra que te fue encargada. El trabajo que te dieron, ya lo cumpliste. Si estoy seguro, yo sé que cuando yo hago un trabajo secular para alguien, cuando yo hago un buen trabajo, yo quedo con una satisfacción de que ya trabajé, llegué bien cansado de una larga jornada de trabajo, ya trabajé con gozo. Imagínate cuál es el gozo que sientes cuando lo haces para Dios. Ahora, eso te lo estás perdiendo porque no estás haciendo nada. Y yo te invito a que te pongas a hacer algo para que tengas ese gozo y puedas decir, como dice Pablo aquí, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. El gozo de Pablo, decir, Señor, acabamos con tu obra. ¿Qué más quieres que haga? ¿En qué más te voy a servir? Y el Espíritu Santo le pone el sentir y se ponen a trabajar. No que a veces dices, ay, ahora sí le voy a echar ganas. O a veces dices, ahora sí tengo el sentir de hacer esto, pero ya que pase esto. Como ahora no, ahora que pase todo, ya le vamos a echar ganas. Ahora que pase todo, ahora sí vamos esa es ese es el nuevo pretexto. Entonces no nos llenemos de pretextos y así, obra terminada. Me das un encargo, cumplido. ¿Qué tuve que arriesgar? Lo que sea necesario, por el amor a Dios, por el amor a Cristo, por la gratitud que tienes por Él, por tanto que te ha dado. Gracias, Señor, no puedo hacer más, pero lo que me das, todo lo doy. Lo que me das, de corazón lo hago. Entonces, con ese gozo tenemos que estar caminando. Y habiendo llegado y reunidos en la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaron y se pusieron a dar testimonio y a platicar todas las persecuciones, todos los milagros, todas las almas arrepentidas, todas las vidas que se entregaron a Cristo, las iglesias que crecieron, cómo el enemigo les bloqueaba y Dios más los prosperaba en la fe, no en la prosperidad que todo el mundo conoce, no, que Dios les prosperaba y les daba ánimo y lo seguían, como a Pablo lo apedrearon, lo dejaron por muerto, él se levantó y siguió trabajando. Todo esto regresaron a platicarlo a la iglesia. ¿A qué tenemos que ir a la iglesia? A dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros, a escuchar el testimonio de los demás, a alimentar nuestra fe, a comer pan espiritual, a convivir los unos con los otros, a orar los unos por los otros, a ayudarnos los unos por los otros y sobre todo a prepararnos para que todos salgamos a trabajar de alguna manera. No todos tienen que ser misioneros, no todos tienen que ser predicadores, no, pero hay mucho trabajo, hay muchos ministerios que no se están ejerciendo porque la gente dice, es que todavía no estoy listo. Y todavía no estoy listo. Y se están perdiendo, están siendo desobedientes y se están perdiendo del gozo de decir, Señor, la obra que me encomendaste ya la cumplí. Gracias por haberme utilizado. Te lo dejo ahí para que lo medites. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, en la iglesia donde habían salido, en la que ellos fundaron, de donde salieron, se quedaron ahí mucho tiempo. ¿A qué? A que los adoraran, a que les prendieran veladoras. No, a trabajar, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, a seguirse preparando, a seguirse discipulando.
esta es una carrera que no termina, tenemos que estarnos preparando todos los días leemos el mismo capítulo, el mismo versículo, la misma Biblia, y diario Dios nos habla de una manera diferente. Tenemos tantas cosas que aprender que muchas veces decimos, yo ya lo sé, ya sé que Cristo murió por mis pecados. No, hay más. Sí, pero hay más. Sí, pero hay más. Tenemos que prepararnos. Así es de que estas palabras las hablo con amor, las hablo con la autoridad del Espíritu Santo, con el respaldo de la palabra. No estoy hablando de mi vida, estoy hablando de la palabra de Dios. Confío en que Dios obra en tu vida. Este capítulo aquí se termina. Si tienes alguna petición. Mi hermosa quiere saber cómo entregar el ayuno a Jesús. Cómo entregar un ayuno. Pues ven, ayúdame. Ándale. Ok. Ay, híjole. Pues tendría que hacerte primero la pregunta: ¿cómo lo comenzaste? ¿Cómo lo ofreciste? ¿Cómo fue tu ayuno? ¿Cómo pasaste tu tiempo de ayuno? ¿Cómo dedicaste tu tiempo de ayuno? ¿A qué te dedicaste a hacer en el tiempo de ayuno? Pero así, el ayuno se ofrece, se termina entregando. O sea, apártate, a solas, tírate al piso, como tú sientas, como el Espíritu te guíe, pero entrégalo así: Señor, muchas gracias, gracias por la fortaleza, porque Dios da la fuerza. No es fácil entregar un ayuno. Hay diferentes tipos de ayunos. Hay ayunos extremos, hay ayunos totales, hay ayunos de agua, hay ayunos que ni agua ni pan, hay ayunos que desde de que te amaneces a las 3 de la tarde, tú pones tus limitaciones, pero mucha gente tiene sus propias luchas, y el ayuno es para someter la carne. De alguna manera el ayuno no es un sacrificio, porque no estamos ayunando por sacrificio, pero de alguna manera el ayuno requiere un sacrificio personal. Mucha gente ayuna en no tomar coca los 40 días de la cuarentena en Semana Santa. Hola, en la cuaresma. En la cuaresma, mucha gente ayuna. Yo tengo un compadre que ayuna, mi esposa me regaña. 40 días de no tomar coca. Pero pues esa es su lucha, eso es lo que, pues cada quien tiene sus tentaciones y sus luchas, y pues imagínate a alguien que pase 40 días de no tomar coca, imagínate la adicción. Muchos ayunan, dejan de tomar 40 días en la cuaresma, en la Semana Santa, y para ellos pues, eso requiere un esfuerzo, un sacrificio enorme, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ofrecemos un ayuno, ya sea que digas, ¿sabes qué? Me voy a aventar 3 días, pura agua. Viene una paz, un gozo, una bendición, una administración del Espíritu Santo que no se puede explicar. Tienes que tomar esa experiencia, tienes que vivirlo para saber lo que se siente, saber que tienes hambre pero estás comiendo Biblia, saber que Dios te está dando la fuerza, saber que no lo estás haciendo con un sacrificio por hacerlo, sino que estás haciéndolo por amor, que le estás diciendo a Dios: Señor, ya no quiero carne, quiero más de ti. Pero ya cuando lo terminas, pues nada más entrégalo, dale gracias a Dios por la fortaleza, por el tiempo. Nunca hagas un ayuno si no tienes un propósito. Empieza un ayuno, pero con un propósito. Que tenga una petición, un propósito, pero que ese propósito también glorifique a Dios, agrade a Dios. No que ese propósito nada más te convenga a ti y a Dios, no. Hay que tener cuidado con eso. Pero cuando comiences tu ayuno, pon tu propósito, delinea bien cómo lo vas a hacer, de cuándo a cuándo. Pasa tiempo en oración, palabra, administración, adoración, alabanzas, como lo sientas, el Espíritu te guía. No tienes que hacer caso a mí, el Espíritu Santo te va a poner el sentir en el corazón de cada uno para hacer un ayuno efectivo, poderoso, para que no nada más estés haciendo una dieta y pasando hambre a lo menso. Perdón por la palabra, pero a veces se requieren. Y ya cuando lo termines, pues así como lo comenzaste, que ofreciéndolo, lo entregas: Señor, muchas gracias, confío en ti, y entregas tu ayuno en oración, y ya. No vas a comer un platote de tacos, te vas a congestionar. Pero más o menos así. Si hay una pregunta, pues márcame. Si no hay más, ¿hay más?
Bueno, pues entonces vamos a terminar con este estudio. ¿Oh, sí? Ok. Si no hay más, vamos a terminar el estudio. Les doy gracias por acompañarme. Gracias por tomar su tiempo. Gracias por apoyar esta página, Caminando por Fe. Te invito a que me acompañes la próxima semana. Yo sé que puedo hacer estudios más cortos. Yo sé que puedo hacer estudios más sencillos. Pero yo quiero que tú aprendas. Yo quiero que tú aprendas un poquito de la historia. Yo quiero que aprendas a leer tu Biblia. Que no nada más estemos haciendo explicaciones de un texto. Ya. No, yo quiero que sea más profundo. Entonces te invito a que me acompañes la próxima semana, que invites gente, si te nace, que te levantes en tus dos pies y a trabajar, ¿verdad? Que te prepares y pues vamos a terminar el estudio. Confío y mi oración es de que Dios impacte tu vida, transforme tu vida. Yo sé que si estás aquí, no es por casualidad, y hay un llamado, ese llamado no es mío, el llamado es de Cristo, y que hay un plan, un propósito para tu vida, y se va a cumplir, porque pues a Dios, ¿quién le da? Amén. Entonces, acompáñame, apóyame en esta oración para cerrar el estudio. Bendito Dios, te damos las gracias por esta palabra que nos acabas de dar. Te amamos. No tenemos cómo agradecerte, Señor, tanto que haces por nosotros. En medio de todas estas tribulaciones podemos sentir tu presencia, Señor, que estás con nosotros, que no nos has abandonado. Por las personas que estén enfermas, en el nombre de Jesús te pedimos que si es tu voluntad, sanes, bendito Dios. Sabemos que más importante que la salud es el alma. Sánale su alma, Señor, sálvale su alma, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en las familias, en los matrimonios, que proveas trabajo, que proveas provisión, Señor, a cada hogar. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, obra en sus vidas, cuídalos, guárdalos de todo peligro, de todo mal, Señor, si van al trabajo, guárdalos de toda enfermedad, bendito Padre. Te pido por mi primo Panchito, Señor, tú lo conoces, sabes en qué trabaja y sabes el riesgo de su trabajo, pero guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. En ti confiamos, hay una promesa, Señor, y sabemos que tú siempre cumples tus promesas, bendito Dios. Te pido por la bendición de él, de toda su descendencia, de su niño, bendito Padre, guárdalo, bendito Dios, ayúdalo a trabajar con gozo, Señor, con confianza en ti, bendito Padre, pero sobre todo, fortalece su fe, fortalece su alma, su espíritu, ayúdalo, Señor, a que su vida espiritual cada día sea más fuerte, más firme, Señor, a que crea en ti, Señor, Cristo Jesús. Te quiero pedir por cada matrimonio, te quiero pedir por el trabajo, te quiero pedir por los enfermeros, te quiero pedir por las enfermeras, por toda la gente que está trabajando, Señor, guárdalos, cuídalos. Te quiero pedir, Señor, que cuides, bendito Padre, pues de todos nosotros, Señor, que de alguna manera estamos expuestos. Nuestra vida te pertenece, nuestro hogar te pertenece. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias por este medio, Señor, que nos permites reunir. Gracias, Señor, podemos sentir tu presencia. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, y todo esto que está aquí, Señor, y las peticiones que nos hacen falta, tú las conoces. Te pido por mis sobrinos, Padre Santo, te pido por todos mis familiares, por toda la gente, Señor, que ahorita nos está viendo por todos los lugares. Guárdales, fortaléceles, provéeles, que tu Santo Espíritu, Señor, siempre esté con ellos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces si no hay más, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y hasta la